Bendecido y bienvenido a este tu programa En Paz me acostaré. Este es tu pastor Iván de la iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Te pregunto en esta noche maravillosa, ¿cuál es tu tormenta? ¿Cuál es la tormenta que no te deja dormir? Que esta noche tal vez estás batallando ese sueño, tal vez no has podido descansar, pero sí, embargo, Dios te ha traído a escuchar este programa en esta hora. Quiero hablarte, ¿verdad?, de que en la vida todos tenemos tormentas, todos tenemos que enfrentar eso. Y en realidad me llama la atención mucho en estos días orando la tormenta pasada por un hombre que originalmente, antes de ser llamado por Dios, era un hombre que no tenía buenos pasos, un hombre que estaba más o menos trabajando como hitman de la iglesia y se dedicaba a matar cristianos. Sin embargo, tuvo un encuentro con Cristo. Estamos hablando de quien era Saulo de Tarso. Él era un asesino a sueldo para la iglesia en ese tiempo, pero tuvo un encuentro con Cristo. Una vez entrando a Damasco, dice la Biblia que se le apareció una luz o tumbado el caballo, y en ese momento este hombre tuvo un encuentro con Cristo y él sabía que se había encontrado con alguien bien especial. Y le preguntó: ¿quién eres, Señor? El libro de los Hechos nos cuenta esto. ¿Quién eres? Y él le dijo: yo soy Cristo, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él le preguntó inmediatamente, reconociendo la majestad de Dios: ¿qué quieres que haga? Y esa es la primera pregunta que yo quiero que tú te hagas en esta noche. Si tú quieres reconciliar un sueño, ¿qué quieres que, qué quiere que Dios, que tú hagas en esta hora? Pablo se se lanzó de lleno a estudiar la palabra, se lanzó a estudiar, ¿verdad? Eh, la palabra de Dios conforme a la revelación de Cristo. Y llegó a ser un gran predicador, un hombre que sufrió muchas cosas, pero muy obediente. Y en realidad es uno de mis héroes, una de esas personas que en la Biblia ilustra verdaderamente lo que es estar en Cristo. Fue azotado muchas veces, fue llevado en lugares, dejado por muerto. Fue, hermano querido, guardado en cárceles muchas veces. Hoy yo vengo precisamente de estar hoy, ¿verdad?, predicándole a unos jóvenes que están en confinamiento y viendo su rostro vimos el rostro de Pablo, vimos el rostro de Cristo, porque si lo habéis hecho por uno de estos más pequeños, lo habéis hecho por mí. Y me recuerdo de cómo él fue enviado. En la vida, para tú poder dormir, descansar, tienes que entrar en la voluntad de Dios, entrar en aquello para lo cual Dios nos puede enviar. Y él fue enviado a Roma, fue enviado a predicar, pero yo quiero que tú sepas, hermano querido, en esta noche, que Pablo era preso, Pablo era un confinado, Pablo no tenía libertad y no la tenía porque había sido acusado, ¿verdad?, de ser un sedicioso contra Roma. Y este hombre, sin embargo, fue enviado a predicar a Roma, lo llevan a Roma y lo llevan con un montón de presos adicionales. Y hago hincapié en esto porque tal vez esta noche estás siendo preso o presa de una preocupación, siendo preso o presa de una depresión. Algo te oprime, algo que de alguna forma, yo quiero que tú veas cómo Pablo salió de estar, aún estando apresado, ¿verdad?, como confinado. Él pudo llegar, pudo hacer la obra de Dios y pudo no solamente eso, salvar a gente de la muerte en un momento dado. El capítulo 27 del libro de los Hechos habla de que fue enviado a Roma y que en un momento dado, cuando se treparon abordaron el buque, ¿verdad?, Pablo fue cuidado por un centurión llamado Julio de la compañía Augusta y que ellos se embarcaron con una dirección. Y el verso 6 dice que hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, se desembarcó en ella. Y pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les decía: por aquí no es, no hagan esto no es el sitio correcto. Y él le contaba, le decía: varones, veo que la navegación va a ser con mucho perjuicio, mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de estas personas. Pero el centurión le hacía más caso al piloto y al patrón de la nave.
Y a veces nosotros en la vida, hermano querido, tenemos hombres y mujeres asignados de parte de Dios para que hablen la palabra, para que nos enseñen, para que seamos discipulados por ella. Y te hablan la palabra y te dicen lo que tienen que hacer. Pero sin embargo, no les hacemos caso. Y esta gente no le hizo caso y por eso estaba, de alguna forma, estaban en un problema en aquella nave. Simplemente hubo un viento huracanado, dice el verso 14 de Hechos 27, que les atrapó y se tuvieron que dejar llevar. Pero mire, recuerde, Pablo le decía, no vayamos por aquí. Y Pablo es un hombre que está siendo enviado por Dios a Roma, que está siendo enviado por Dios. Y este hombre estaba hablando lo que tenía de parte de Dios. ¿Sabe? Y una vez subieron a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave y se estaban hundiendo y tuvieron que sacar agua y allí había un problema grande y eran 276 personas en aquel barco pero había un hombre de Dios en medio de ellos, un hombre de Dios que tenía una palabra, un hombre de Dios que siendo el que era minoría tenía la mayoría de haber tenido la visualización de parte de Dios de que no era el camino correcto. Tal vez no puedes dormir porque no estás tomando el camino correcto, porque hay un euroclidón, hay un huracán en tu vida, hay algo que está pasando. Pastor, no puedo dormir, pastor, hace días, pastor, no es casualidad que yo esté viendo en paz me acostaré porque yo necesito acostarme en paz. Pero yo quiero que tú continúes conmigo en esta hora. Si puedes, jala tu Biblia, sácala y vete a Hechos capítulo 27 y ve y mira el verso 26. Dice, no apareciendo el sol ni estrellas por muchos días, ni vieron sol, ni vieron estrellas, no tenían luz, estaban abandonados a la oscuridad, estaban abandonados a la ignominia, la oscuridad es algo que tú no sabes por dónde vas, estaban desesperados, y dice la Biblia que habiendo sido acosados por una tempestad no pequeña, tal vez la tempestad que estás enfrentando no es pequeña, ¿verdad? Oye bien, ellos dijeron que habían perdido toda esperanza de salvarnos. Y si en esta noche, en este tu programa, en paz me acostaré y así mismo dormiré, perdiste toda esperanza de salvarte. Yo quiero que tú sepas que le creemos a un Dios todopoderoso cuya palabra no regresa vacía y vamos a terminar en victoria. Yo quiero que tú escuches, que tú veas, que tú en esta noche te metas esto en el corazón de cómo un hombre de 276 pudo salvar por mediante de Dios a toda esa gente. Dice la Biblia en el verso 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, óyeme bien, puesto en pie en medio de ellos, le dijo, había sido por cierto conveniente que me hubieran oído, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio. Oye, lamentablemente Pablo le estaba diciendo, si me hubieras hecho caso, no hubieras hecho esto. Tú me hubieras hecho caso. Pero Pablo era el único que tenía una palabra alterna. Una palabra alterna. Todos los demás, los 275, que eso es mucha gente, estaban desesperados. Y Pablo les dice en el verso 22, pero ahora os exhorto, escúchame bien, tú que no puedes dormir, que estás desesperada o desesperado. En esta hora te digo, de este tu programa, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Te exhorto a tener buen ánimo, ten buen ánimo porque no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, porque ni sino solamente de la nave. Pablo se levantó con autoridad. Pablo se levantó a exhortar a 275 personas. Pablo en esta hora, óigame bien, en ese momento no tenían ni sol, ni tenían estrella, estaban bajo lluvia, estaba todo oscuro. Y él le dijo, oye, hace tiempo que no comemos, tenemos que comer. Y yo te digo esta noche, vamos a comer. Vamos a comer. Yo quiero que tú sepas que después de la tempestad viene la calma, que cuando tú buscas al Señor va a haber un momento de calma. Oye, y Pablo le dice, tener buen ánimo. En esta hora, tal vez nadie te ha dicho hoy que tengas buen ánimo. Nadie le ha hablado a tu alma. Nadie le ha hablado a tu espíritu. Nadie ha sacado tiempo de parte del Dios del cielo. Desde este tu programa, en paz me acostaré, tu pastor Iván te dice, ten ánimo,
ten ánimo, ten buen ánimo, porque no habrá pérdida, no habrá pérdida. Porque escúchame bien, estamos en camino de hacer lo que Dios dice en este lugar, en este momento. Y si tú estás, óyeme bien, viendo este programa es porque Dios quiere el mismo futuro para ti. Y Él le da la razón. Él le da razón por qué tener buen ánimo en la oscuridad, sin estrellas, bajo una tempestad y sin haber comido. Él le dice, tengan buen ánimo. Oiga, hermano querido, esas son 4 razones porque muchas personas pierden el ánimo. Pero en medio de eso, este hombre que viene de parte de Dios le dice, tengan buen ánimo, porque esta noche, verso 23, Hechos 27, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Y ese ángel de Dios es una teofanía, es una presentación del Salvador, es una manera que Dios se ha presentado en su personaje de Salvador en medio de esa circunstancia. Esta noche tal vez no has comido, óyeme bien, estás en oscuridad, no tienes ni estrella, ni tampoco tienes sol, sino solamente oscuridad, y estás en una tempestad, óyeme bien, y tienes hambre. Óyeme bien, en esta hora, yo te vengo a decir, ten ánimo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy, a quien sirvo. Ten ánimo, porque en esta tarde estuvimos, ¿verdad? Hoy en la cárcel, en la 1072, estuvimos ministrando y hemos sacado este momento para grabar este programa, porque Dios quiso que estuviéramos aquí. Y Dios quiso que estuviéramos aquí para que esta noche tú veas este programa. Y yo te quiero decir que el ángel del Señor es el que me trae a mí en esta noche aquí, en este lugar aquí. El ángel del Señor me trae y te digo por esto, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho, que será así como se me ha dicho. Y el ángel del Señor me dijo diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios me ha concedido y Dios me ha concedido en esta hora, Padre Todopoderoso, gracias, porque cada persona que vea este programa, cada persona que crea esta palabra que predicamos en este programa, que es tu palabra, cada persona tú nos concedes la vida. Oh, porque tú, cuando ves este programa, cuando te metes a orar la palabra, cuando eres fiel a Dios, empiezas a navegar con Él. Empiezas a navegar en un rumbo correcto. Dice la Biblia, Dios me ha concedido todos los que navegan conmigo. Tal vez en el camino tendrás que dejar cosas. Tal vez en el camino tendrás que dejar otras costumbres, tal vez unos amigos, tal vez otras relaciones. Pero óyeme bien, la vida tuya te es concedida. Es concedida, óyeme bien, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así. Y nosotros confiamos en Dios, que cada palabra de Dios que predicamos desde este lugar, cada palabra de Dios que está basada en una palabra que no regresa vacía, cada palabra de Dios que es el Dios de Efesios 3:20, que nos da las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender, cada una de esas palabras se va a cumplir. Y se va a cumplir en ti que nos ves en esta noche. Se va a cumplir en nuestra familia, en tu familia, porque hubo uno que se metió, óyeme bien, en el temporal. Óyeme bien, que se lo llevaron ahí. Óyeme bien, tal vez tú no fuiste el que te metiste, pero alguien que tú amas y que tú seguiste fue el que te metió. Óyeme bien, no importa eso. Este hombre, desde aquí, 275 adicionales fueron salvados. Venida la 14ª noche, siendo llevados a través del mar a la medianoche, los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. Ya empezaron a acercarse a la tierra. Ellos oyeron, ¿verdad? Que Pablo había dicho, el ángel de Dios está conmigo. No se va a perder nada. Tal vez se pierda con el bote. Empezó la fe. Empezaron a creer de que esto podía ser así. Empezamos a creer de que esto podía ser así. Dice la palabra de Dios. Pero dijo Pablo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, nosotros nos podéis salvar. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a que todos comiesen. Óyeme bien, hermano querido, a que todos comiencen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecer en ayuda sin comer nada. Tal vez hace tiempo estás triste sin comer nada. Tal vez hace tiempo estás, ¿verdad?, sin poder descansar. Pero dice la Biblia en la palabra de Dios
Dice la Biblia, por tanto te ruego que comas por vuestra salud, pues ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Mi mensaje de esta noche, hermano querido, es sencillo. No temas, no temas, ten buen ánimo, ten buen ánimo, ten buen ánimo porque hay una promesa de Dios que dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No temas, porque es una palabra de Dios que dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice, no temas, no temas, yo soy Jehová que te esfuerzo, que te tomo de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. Hay una palabra de Dios, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. Pablo tenía propósito. Pablo quería el propósito de Dios predicar en Roma. Y cuando usted ve lo que él escribió en Roma, poderoso el libro de los Romanos, usted ve que él empieza a hablar de ser justificado por la fe, de lo que era estar en Cristo, de lo que es estar en Cristo. Él decía, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escribió toda una epístola de Romanos, una epístola poderosa, una epístola que habla claramente, hermano querido, sobre lo que es estar en Cristo, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo hizo libre de la ley del pecado y de la muerte. Aquel hombre que era un asesino, aquel hombre que era un preso, aquel hombre que estuvo metido en un huracán y porque él tenía propósito y porque perseguía ese propósito, otras fuentes fueron salvados. Yo quiero decirte, hermano querido, tú que eres padre de familia, madre de familia, tú que estás a cargo de una familia, yo quiero decir que porque tú eres valiente y porque te enfrentas a lo que tengas que enfrentarte para seguir obedeciendo a Dios, para seguir obedeciendo al Rey, tú vas a pasar al otro lado y los tuyos van a pasar al otro lado. No temas. Puedes dormir bien en esta noche, puedes dormir tranquila. Óyeme bien, ellos llegaron a la isla de Malta. En esa isla de Malta, hermano querido, ellos encallaron. Ellos encallaron, oye bien, y en un momento dado, el centurión le dice, mira, los que puedan nadar, mándense al mar, vayan nadando. Los demás, mire, cojan una tabla y váyanse flotando. Los demás, mire, váyanse, cojan otras cosas de la nave. Pero váyanse, porque el barco se estaba rompiendo, pero había que coger lo que fuera. Y yo no sé si tú sabes nadar. Yo no sé si tú te vas a tener que agarrar en tabla. Y yo no sé si tú te vas a tener que agarrar de algo para que te salve. Pero ese evento que está pasando lo vas a pasar y vas a llegar a la playa. Tal vez en mi vida yo he tenido que hacer acopio de una tabla, de algo sencillo. Pero cuando yo estoy persiguiendo la voluntad de Dios, óyeme bien, esa tablita se convierte en su salvación. Esa cosa de la nave se convierte en tu salvación y vas a llegar a la playa y allí, oye bien, te van a tratar no con poca humanidad y alguien va a encender un fuego que te ayude a secarte, que te ayude a prevalecer, una llama poderosa que te ayude a seguir hacia adelante. Yo hablo paz a tu vida en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y hablo paz, hermano querido, porque hemos visto esto pasar en nuestra vida. Hemos visto primero porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple. Y por fe creemos que tú en esta noche se levanta la fe. Porque si en un Pablo que era preso, que había sido mandado a un lugar, él tuvo la fe y por esa fe, óyeme bien, se fueron salvados 276 personas. Oye, esta noche, por la fe que tú tengas en que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer, mucha gente será salvada, comenzando por ti. Muchas veces será salvada, pero ten ánimo, porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo declaró, Él lo lleva a cabo. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tal vez está cansada de nadar. Agárrate una tablita, agárrate a la tabla de la palabra de Dios, a la tabla que te va a mantener a flote para que puedas llegar a la playa, para que puedas llegar a un mejor lugar. Lucha por eso, no hagas como el pueblo de Israel, que Dios le prometió una tierra prometida. Ellos mandaron a 10 a mirar si era cierto. 8 vinieron diciendo que no se podía. Todos decían que Dios había cumplido su palabra, pero 2 solamente dijeron, podemos con los gigantes que hay ahí. Podemos con los gigantes que hay ahí. No permita que ningún gigante,
venga a tratar de parar que tú llegues a la playa, que tú vayas a la tierra prometida. Óyeme bien, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí, el que está en el mundo. Y con Cristo somos juntamente crucificados. Pablo, óyeme bien, llegó a Roma. Tuvo un viaje exitoso. Llegaron, pasaron 3 meses, llegaron a Roma, estuvieron allí, él pudo llevar su palabra, todo porque él persiguió hacer la voluntad de Dios. Y si en algún momento te has alejado de la voluntad de Dios, este es el momento. Este es el momento de correr el rumbo correcto. Este es el momento de tener ánimo. Este es el momento de escuchar que si tú sigues, óyeme bien, montado en la barca con Jesucristo, vas a pasar al otro lado. Vas a pasar al otro lado, vas a poder descansar, vas a poder ver otra cosa, vas a poder luchar, luchar hacia adelante por un mejor lugar, por un mejor momento. Pablo y 275 más lo pasaron bien mal. Aquel mal era hondo, aquellas olas eran grandes, aquella situación era difícil. No tenían luz, no tenían estrellas, no tenían sol, no tenían comida, pero tenían la palabra de un hombre que se le había dicho, quiero que vayas allá. Y por este hombre ser fiel a Dios, ellos pasaron al otro lado. Padre de familia que me escuchan esta noche, por tu fidelidad al Dios del cielo, tu familia completa va a pasar al otro lado. Tu familia completa va a pasar al otro lado. Óyeme bien, cuando Pedro negó a Jesús, lloró amargamente y se retiró por mucho tiempo. Y le dijo a sus amigos discípulos, voy a pescar. Y ellos dijeron, nos vamos contigo. Se fueron con Pedro. Pero allí Cristo lo fue a buscar. Allí Cristo lo fue a rescatar. Allí Cristo lo fue a ver a la playa. Óyeme bien, y de nuevo, en una playa le dijo, Pedro, me amas. En una playa le dijo, Pedro, me amas. En una playa le repitió, Pedro, me amas, y lo levantó. Lo levantó porque Pedro, óyeme bien, cuando vio al Señor, le dijo, Señor, perdóname. Y él lo perdonó. En esta noche, en noche de tener ánimo, en noche de tener ánimo, en noche de recordar que vamos a pasar al otro lado, que tenemos que recordar que Dios cumplirá su propósito en ti y que la obra que Él ha comenzado la va a terminar. Bendigo tu vida en esta noche y te doy gracias por estar sintonizado a este tu programa En Paz Me Acostaré, a ti mismo dormiré. Un sueño de Dios que desde 2020 estamos intercediendo, ¿verdad? A través de estas redes sociales para que tu vida sea una vida de pasar al otro lado y que juntos le demos la gloria a Dios. Te bendigo esta noche y nunca te olvides. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús.